Hola a todas y todos, vamos a ver en este video la regla de las fases y vamos a ver los diagramas de equilibrio de sistemas binarios, y con lo que veamos en la clase de hoy van a poder terminar el seminario de equilibrios físicos. El concepto clave para todo lo que vamos a ver de equilibrios físicos, tanto en este video como en el que viene, que es el de propiedades coligativas, es el potencial químico. Para recordar un poquito las cosas que ya hemos visto de potencial químico, tenemos por un lado la definición. Se define el potencial químico del componente I en la fase alfa como la derivada parcial de la energía libre total del sistema respecto del número de moles del componente I en la fase alfa, dejando constantes la temperatura, la presión y el número de moles del resto de los componentes. Esto es la definición. Ahora, ¿cuál es su sentido físico? Su significado. Bueno, el significado lo podemos comprender cuando vemos esta ecuación que nos dice que la energía libre de una fase, si yo quiero calcular la energía libre de una fase, tengo que multiplicar el potencial químico de cada componente por su número de moles y sumar para todos los componentes. Entonces, esto lo que me muestra es que el potencial químico mide cuánto aporta cada mol del componente I a la energía libre total de la fase, de manera tal que si yo quiero calcular el aporte del componente I, tengo que hacer NI por mu sub I. Y para calcular el G total, sumo todos los aportes de todos los componentes, o sea, todos los NI por mu sub I, sumados sobre todos los I. Bueno, entonces ese es el significado. Y como hemos visto hasta ahora que lo podemos usar, ¿cuál es su utilidad? Es porque nos permite saber si va a haber equilibrio respecto a la transferencia de material o no. Vimos que si los componentes tienen el mismo potencial químico en todas las fases, entonces tengo equilibrio de fases, mientras que si un componente tiene potencial químico mayor en una fase que en otra, entonces ahí va a ocurrir una transferencia espontánea desde la fase donde ese componente tiene mayor potencial químico a donde tiene menor potencial químico, porque cuando ocurre esa transferencia baja la energía libre del sistema. Bien, entonces con esto, con este background, con este marco teórico, podemos encarar el estudio de lo que se llama la regla de las fases. ¿Qué hace la regla de las fases? Me dice cuántas variables independientes hay en un sistema termodinámico. Nosotros hasta ahora, que estuvimos siempre trabajando con sistemas que tienen una fase y un componente, vimos que en esas condiciones, con dos variables intensivas, yo puedo conocer todas las demás variables intensivas. Generalmente trabajamos con T y P, también puede ser T y bemolar, puede ser bemolar y P. Más que nada hemos trabajado con T y P. Pero, digamos, hay otras opciones, pero la pregunta que ahora apuntamos a contestar es, ¿qué pasa si yo tengo más fases o tengo más componentes? ¿Cuántas variables termodinámicas tengo que indicar para decir, bueno, este es el estado de mi sistema? Mi sistema tiene este estado. ¿Cuántas variables necesito precisar? ¿Cuántos datos tengo que dar? Y la que contesta esa pregunta es lo que se llama la regla de las fases. En la regla de las fases hay una variable que la vamos a llamar con la letra F, que es el número de grados de libertad, que es justamente la cantidad del número de las variables intensivas que es necesario indicar para definir el estado del sistema. O sea, si yo indico un número F de variables, todas las demás son conocidas o quedan determinadas por ese conocimiento de F variables. Los otros parámetros que aparecen en la regla de las fases son, por un lado, C, que es el número de componentes que tiene mi sistema, y por otro lado, P, que es el número de fases. Entonces, el cálculo del número de grados de libertad, el número de variables independientes que tiene el sistema,
se hace con la siguiente fórmula. F, el número de grados de libertad, es el número total de variables menos el número de restricciones. Y ahora les voy a explicar qué quiere decir esto. Supónganse que ustedes tienen, como acá está representado en la pantalla, una función z que depende de dos variables x e y. Entonces, claramente, en este caso, yo tengo dos variables independientes, que son x e y yo necesito dar los dos datos para saber en qué punto del plano estoy, para saber cuánto vale z. Ahora, supónganse que yo además de tener z igual a f de x y, tengo una función g de x que me dice cuánto vale y. Entonces g de x es una curva en el plano xy, me da a y como función de x. Entonces, si pasa esto, matemáticamente yo tengo y igual a g de x, y esto se puede escribir de esta forma: y menos g de x igual a 0, y es lo que los físicos llaman una restricción holonómica, cuando yo puedo escribir a un parámetro menos una función de la otra, igualarlo a 0, eso es una restricción. Más allá del nombre, digamos, que le puedan dar los físicos, pensemos en términos reales qué es lo que pasa. Si yo tengo que y es una función de x, porque hay una g de x que me dice para cada x cuánto vale y, entonces acá mi función z ya no depende de dos variables, porque y ya no es independiente, y no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que estar dada por g de x. O sea, yo tengo que z es una función de x y g de x, por lo tanto es una función solo de x. Entonces, el hecho de tener una restricción me quitó una variable. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora con los sistemas termodinámicos. Vamos a ver cuántas serían todas las variables que yo podría tener, y después vamos a pensar qué restricciones hay entre esas variables, de manera tal que al número total de variables le vamos a restar el número de restricciones para calcular el número de grados de libertad. Es esto que está acá. Para calcular f, el número de grados de libertad, que es el número de las variables que son independientes, que pueden cambiar una sin importarme cuándo cambia la otra, eso es ser variable independiente, es el número total de variables menos el número de restricciones que tengo entre las mismas. Vamos entonces por el cálculo. El número total de variables, dijimos, para una fase y un componente tengo solo dos. Ahora, si yo además tengo varios componentes o varias fases, lo que tengo que empezar a dar, digamos, el dato que tengo que aportar, aparte de las dos que ya tenía, TIP o TIB o lo que fuere, tengo que expresar la composición de las fases, o sea, tengo que dar las concentraciones. ¿Cuántas variables implica dar las concentraciones? Bueno, si yo tengo una fase, voy a tener que dar la concentración de todos los componentes, que es C. Pero si tengo P fases, entonces, como tengo que dar las concentraciones en cada fase, el número total de variables que me indican la composición es este producto que está acá. C, el número de componentes, por P, el número de fases. Esto es el número total de variables que tengo que indicar. Ahora vamos a pasar a considerar las restricciones. Para las restricciones tengo, por un lado, lo que vimos al final de la clase anterior del equilibrio de fases. Cuando hay equilibrio de fases, cada componente tiene el mismo potencial químico en todas las fases. Entonces tenemos que contar cuántas restricciones implican estas igualdades. Vamos a empezar por el caso más sencillo, que tengo un componente y tengo dos fases, alfa y beta. ¿Cuántas restricciones son? Una, porque tengo una igualdad, mu sub i es igual, mu sub i alfa es igual a mu sub i beta. Muy bien. Ahora, si en lugar de tener dos fases, tuviera tres fases, ¿cuántas restricciones tengo? ¿Cuántas ecuaciones tengo?
Bueno, tengo dos, tengo mu sub i alfa igual a mu sub i beta y mu sub i beta igual a mu sub i gamma. ¿Mm? Ustedes, alguno podrá decir, bueno, pero también tengo mu sub i alfa igual a mu sub i gamma. Bueno, pero esa igualdad está implicada por las otras dos que yo ya mencioné antes. Entonces, tengo dos. O sea, si tengo dos fases, tengo una restricción. Si tengo tres fases, tengo dos restricciones. Claramente, pueden ver que si tuviera cuatro fases, tendría tres restricciones. Entonces, para un componente, tengo P menos 1 restricciones, número de fase menos 1. Pero esto es para el componente I, y como tengo C componentes, el número total de restricciones es C veces P menos 1, que es lo que está acá. Muy bien, y la segunda clase de restricción la vamos a obtener de usar para medir las concentraciones una unidad que es conveniente que se llama la fracción molar. La fracción molar de un componente I se define como el número de moles del componente I dividido el número de moles totales que tiene la fase. Entonces, la fracción molar del componente I en la fase alfa es el número de moles del componente I en la fase alfa dividido el número total de moles que tiene la fase alfa. Bueno, y lo que tienen acá, estas ecuaciones, ahora vamos a ir a verlas, es una demostración de que la sumatoria de las fracciones molares, si yo sumo la fracción molar de todos los componentes de una fase, el resultado me tiene que dar 1. Entonces acá va la demostración, tenemos la sumatoria desde igual a 1 hasta el número total de componentes de la fracción molar del componente I en la fase alfa. Ahora reemplazo xi alfa por ni alfa, o sea, el número de moles de I en la fase alfa dividido el número total de moles que hay en la fase alfa. Como todos los términos de esta sumatoria van divididos por el n total, directamente saco factor común 1 sobre n total y me queda la sumatoria desde I igual a 1 hasta el número de componentes del número de moles de ese componente en la fase alfa. Esto claramente es la sumatoria de todos los moles. Entonces, esto es n total, que con n total se cancela y me da 1. Entonces, quiere decir que si yo uso, que es una cosa que siempre puedo hacer, como unidad de concentración a la fracción molar, entonces en ese caso tengo por cada fase tengo una restricción, porque la restricción es que la sumatoria de las xi tiene que ser igual a 1. Entonces eso me da una restricción por fase. Como tengo P fases, tengo P restricciones. O sea que tengo C por P menos 1 restricciones que vienen de la condición de equilibrio de fase, y tengo además otras P restricciones más que vienen de utilizar fracción molar como medida de la concentración. Entonces, cuando aplico digamos, todas estas ecuacioncitas al cálculo del número de grados de libertad, me queda esta ecuación que está acá, que cuando la desarrollan, queda una ecuación que es muy simple, es que el número de grados de libertad es 2 más el número de componentes menos el número de fases. Y esto es lo que se conoce como la regla de las fases, que me permite determinar cuántas variables independientes tiene un sistema. Lo vamos a aplicar ahora como ejemplo a el diagrama de fase del sistema de un componente que ya hemos visto en otros videos anteriores. Ahí está el diagrama de fase. Bueno, veamos. En los puntos como el 1, el 3, el 6, el 7, el 9, el 5, en esos puntos tengo un grado de libertad. Perdón, un grado de libertad no, estoy diciendo mal. En esos puntos tengo una fase. Vamos a ver cuántos grados de libertad tengo. La regla de la fase, cuando lo aplico a C igual a 1, vamos a ver. Cuando aplico a C igual a 1, me queda F igual a 3 menos P. Entonces, acá está
Esto es directamente la regla de la fase para un sistema de un componente. Cuando voy a puntos como el 1, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9, que tengo una sola fase estable, entonces ahí P es igual a 1 y me queda que el número de grados de libertad es igual a 2. Quiere decir que en todos estos puntos, si yo tengo que especificar el estado del sistema, tengo que dar dos variables, que claramente son T y P las que me ubican a ese punto en el diagrama P versus T. Ahora, si yo estoy en un punto como el 2, donde tengo dos fases en equilibrio, sólido y gas, acá P es 2. Lo mismo pasa en el punto 4, donde tengo en equilibrio el sólido y el líquido, o en el punto 8, donde tengo en equilibrio el líquido y el gas. Entonces, en el 2, en el 4, en el 8, P vale 2 y por lo tanto F vale 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo, tengo, vamos a suponer, dióxido de agua, tengo agua en equilibrio, el sólido y el gas a tal temperatura, la presión ya no es más variable, ya está queda fijada porque es la presión de equilibrio que la saco de esta curva. O si yo dijera, tengo en equilibrio el sólido y el líquido a esta presión, a una atmósfera, bueno, ¿cuál es la temperatura? Ya quedó fijada por esta curva. Tengo que venir solo acá y leer. Entonces, por eso tengo una sola variable, o T o P, pero no más. Y, por último, fíjense en el punto triple. En el punto triple, P es igual a 3. O sea, hay 3 fases que coexisten en equilibrio. Entonces, el punto triple no tiene grado de libertad. Digamos, cada sustancia tiene un punto triple en donde están en equilibrio sólido, líquido y gas, y también a veces hay otros puntos triples con diversas fases sólidas, pero el punto triple es una temperatura y una presión definida. Cada sustancia tiene la suya o las suyas, pero están definidas y no hay nada que se pueda variar. Y la otra cosa que me interesa que reparen o que tengan en cuenta es que cuando tengo un sistema que tiene un solo componente, no puede haber más de 3 fases en equilibrio. P tiene que ser menor o igual a 3, porque no puede haber grados de libertad que sean negativos. Bueno. Y para poder analizar los diagramas de equilibrio de sistemas binarios, o sea, sistemas que tienen dos componentes, necesitamos repasar 3 ecuaciones, quizás algunas de ellas ustedes ya las conozcan, quizás no, pero digamos, para el que no las conozca las van a conocer ahora, y para el que ya las vio en Química 1 las vamos a repasar. Son 3 ecuaciones que me permiten calcular presión de vapor. Son parecidas entre sí, pero bueno, tienen usos distintos y es importante, yo se las doy las 3 juntas justamente para que cuando estudien ustedes puedan diferenciarlas entre sí, se fijen para qué sirve una, para qué sirve la otra, y digamos para que no las confundan. Entonces vamos con las 3 ecuaciones. La primera es consecuencia de la ley de Dalton de las presiones parciales. La ley dice que la presión total ejercida por una mezcla de gases es la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo en el recipiente. Obviamente la ley de Dalton se cumple cuando tengo gases ideales. Entonces, ¿qué dice? La ley de Dalton, la presión total es la sumatoria de la presión que hace cada componente, donde acá yo he usado n para indicar el número de componentes. Ahora, para la presión que ejerce cada componente, de acuerdo a lo que dice Dalton, es como si él estuviera solo en este volumen. Entonces la presión va a ser su número de moles, el número de moles del componente I por R por T sobre B. Y esto, sumado para todos los componentes, me da la presión total.
Muy bien, ahora fíjense que en esta sumatoria R, T y B están en todos los términos, así que los puedo sacar factor común y me queda R por T sobre B por la sumatoria de D igual a 1 hasta N de N sub I. Y esto es, otra vez, el número total de moles. Entonces me queda que P total es N total por R por T sobre B. Entonces, teniendo en cuenta las ecuaciones estas que están acá, ahora voy a hacer el cociente entre la presión parcial que ejerce el componente I y la presión total. Usando otra vez la ley de los gases me queda NI por RT sobre B dividido N total por RT sobre B. Se cancela RT sobre B y me queda que P sub I sobre P total es el número de moles del componente I sobre el número de moles totales. Y esto lo voy a denotar con la letra I sub I. Si ustedes recuerdan, hace unos minutos antes, yo usé como fracción molar y le puse X. ¿Por qué es la diferencia? Porque vamos a usar, esto es una convención que usamos nosotros en algunos libros, pero no en todos. Yo voy a usar XI para fracción molar en solución. O sea, XI va a ser el número de moles de I en la solución dividido el número total de moles de la solución. Y voy a usar I sub I para la fracción molar en fase gaseosa. O sea, va a ser el número de moles de I en la fase gaseosa dividido el número total de moles en la fase gaseosa. Y esta ecuación lo que nos muestra, la ley esta, lo que nos muestra es que en la presión parcial de un componente en una mezcla de gases es igual al producto de su fracción molar en la mezcla de gases por la presión total. Entonces, esa es una de las fórmulas que tenemos para calcular presiones parciales. Bien, la otra fórmula es la ley de Raoult. La ley de Raoult sirve para calcular la presión parcial del solvente sobre una solución. Entonces, yo tengo como se muestra acá lo que tendría si tengo el solvente puro, entonces las moléculas del solvente pasan a fase vapor. Ahora, si en lugar de tener el solvente puro yo tengo algún soluto, entonces va a haber menos moléculas del solvente con capacidad de pasar a la fase vapor, y lo que hace la ley de Raoult es cuantificar digamos, esa presión menor me dice cuánto es. En particular me dice, o en concreto, me dice que la presión de vapor de A, que aquí estoy usando A para el solvente, pero puede ser cualquier cosa en principio, la presión de vapor de A sobre la solución es igual a la presión de vapor de A puro por la fracción molar de A en la solución. Acá me quedó AI, pero es A, no A en la solución. Fíjense que como la fracción molar de un solvente en solución es un número cercano a 1, porque el solvente es el que está en mucho mayor proporción, entonces el número de moles del solvente es cercano al número total de moles, pero es menor que el número total de moles, porque algo absoluto tengo si tengo una solución. Entonces este número es cercano a 1, pero menor que 1. Y eso hace que la presión de vapor del solvente sobre la solución sea menor que la presión de vapor del solvente puro. ¿Quiénes cumplen la ley de Raoult? Cumplen la ley de Raoult las soluciones que son diluidas, o sea, el solvente de las soluciones diluidas. Y también hay otra situación en la que se cumple la ley de Raoult que nosotros no nos vamos a ver con mayor detalle, que son las soluciones de compuestos que son molecularmente similares. Por ejemplo, el benceno y el tolueno tienen dos moléculas muy similares. Entonces, las soluciones de benceno y tolueno cumplen, ambos compuestos cumplen con la ley de Raoult. Y esas soluciones, en cualquier proporción que yo haga mezclas de benceno y tolueno, cumplen con buenísima aproximación la ley de Raoult. Pero nosotros nos vamos a concentrar en la ley de Raoult para los solventes en solución, y en ese caso es requisito que la solución sea una solución diluida. Y la tercera de las leyes que vamos a ver para calcular
presiones parciales es la ley de Henry, que sirve para calcular la presión parcial de un soluto volátil en una solución muy diluida. Por ejemplo, como tienen acá, nosotros tengo una solución y tengo un gas que se puede disolver en esa solución, como puede ser, por ejemplo, no sé, el oxígeno y el nitrógeno del aire y el dióxido de carbono, que se disuelven en agua. Por ejemplo, si usted tiene una pecera, el agua de la pecera tendrá los gases del aire disuelto, y gracias al oxígeno que tiene disuelto viven los pescaditos. Bueno, la ley de Henry dice que la presión parcial del soluto sobre la solución es igual a una constante que se llama constante de Henry, y que hay una para cada soluto en cada solvente. O sea, si yo tengo como soluto, por ejemplo, el dióxido de carbono, tiene una constante de Henry para el dióxido de carbono en agua y una constante de Henry diferente si yo lo quiero disolver en, no sé, en alcohol, en acetona, en amoníaco, en lo que sea. O sea, la constante de Henry hay una para cada soluto en cada solvente, y además depende de la temperatura. Y el otro parámetro que aparece en la ecuación es la fracción molar de ese soluto en la solución. ¿Quiénes cumplen la ley de Henry? Las soluciones muy diluidas de gases en líquidos. En ese caso, los gases cumplen con la ley de Henry. Bueno, y acá tienen un diagrama de cómo es la presión de un componente sobre una solución en función de la fracción molar de ese componente. O sea, yo tengo una solución que tiene un componente que llamamos B, y lo que está mostrado acá en la curva en violeta es la presión de B en la fase vapor. Esta presión es la presión real de B en la fase vapor, en función de su concentración en la solución. Y fíjense que tenemos dos comportamientos. Uno es cuando la fracción molar de B es muy cercana a cero, estoy acá, entonces ahí B claramente es el soluto, porque está en una fracción molar muy pequeñita, y tengo un pequeño comportamiento que es como el de una recta. Bueno, la pendiente de esta recta es la constante de Henry. Por eso cuando yo proyecto esta recta hasta x igual a 1, acá tengo K, la constante de Henry. Por otro lado, acá en esta región, yo tengo también un comportamiento lineal, pero acá, fíjense que x de B es cercano a 1, o sea que acá B es el solvente, en esta región B es el solvente, y este comportamiento en línea recta coincide con el que predice la ley de Raoult. La ley de Raoult es una recta que va desde 0 hasta la presión de vapor del componente puro. Pero solamente la curva real sigue la ley de Raoult cuando la fracción molar de ese componente es cercano a 1. Y la curva real sigue la ley de Henry cuando la fracción molar de ese componente es muy cercano a 0. Esto para distinguir el comportamiento real del comportamiento ideal. Bueno, entonces, y para terminar, vamos a ver los diagramas de equilibrio de los sistemas binarios. Sistemas binarios son sistemas que tienen dos componentes. Entonces yo aplico regla de las fases. Para C igual a 2, tengo que el número de grados de libertad es 4 menos P. Y acá vemos que tenemos un inconveniente, porque yo, si tuviera la situación donde hay una fase, P es igual a 1, tengo 3 grados de libertad. O sea que yo, para hacer mis representaciones, necesito 3 grados de libertad, 3 ejes para las variables. Necesitaría un cuarto eje para el resto de las cosas que estoy representando, cosa que no puedo hacer. Entonces vamos a simplificar y voy a sacar un grado de libertad. ¿Cómo saco un grado de libertad? Fijando una variable. Por ejemplo, lo que vamos a empezar haciendo es fijar T, la temperatura. Entonces, habiendo fijado T,
el número de grados de libertad es 3 menos P. Todos los gráficos que voy a mostrar corresponden a una temperatura fija, porque ya saqué un grado de libertad dándole un número, diciendo, bueno, vos estás a T298, vos estás a T300, vos estás a T lo que fuere, pero T fija. Bien, vamos a empezar a considerar entonces a temperatura constante esta situación en la que yo tengo un sistema a T constante, ese sistema está comprimido, o sea, tiene una presión muy grande, y yo lo que sé es que cuando esa presión es lo suficientemente grande, tengo todo líquido. Ahora, ¿qué pasa a medida que voy aflojando, digamos, levantando el pistón y descomprimiendo el sistema? O sea, voy bajando la presión. Cuando la presión baja lo suficiente, en un cierto momento comienza a aparecer vapor. Y si sigo todavía bajando más y más y más la presión, en un momento todo el vapor, todo lo que era inicialmente líquido se va a ver convertido en vapor. Entonces estoy en un punto en donde desaparece la última gota del líquido. Entonces ya si sigo descomprimiendo, simplemente lo que tengo es vapor a una presión más baja. Lo que vamos a hacer ahora es ver este punto y este punto donde aparece. Vamos a tratar de hacer ese cálculo. ¿Dónde están los puntos donde aparece la primera muestra de vapor y donde desaparece la última gotita de líquido? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero un diagrama P versus la fracción molar de A T constante. Fíjense que no necesito fracción molar de A y de B, porque tengo un sistema que es binario, tengo dos componentes, pero como XA más XB es 1, me alcanza con fijar una de las variables, elijo X de A. Después también vamos a ver el diagrama presión versus I de A, o sea, graficar la presión de equilibrio en función de la fracción molar de A, pero en el vapor, no en la solución, a T constante. Y por último vamos a combinar estos dos en uno, que es la presión de equilibrio en función de la fracción molar de A total, en la mezcla total, sumando o considerando todo junto, gas y líquido. Bueno, entonces empezamos con el más fácil de todos, que es el diagrama P versus XA a T constante. Y lo que vamos a hacer es asumir que es válida la ley de Raoult. Entonces, si es válida la ley de Raoult, para ambos componentes yo tengo que la presión total va a ser la presión de A más la presión de B, pero la presión de A la puedo escribir como la presión de A puro por la fracción molar de A. La presión parcial de B es la presión de B puro por la fracción molar de B. Y acá simplemente lo que hago es, como tengo un sistema binario, XA más XB vale 1. Por lo tanto, yo puedo reemplazar XB por 1 menos XA. Entonces, de esta manera, me queda esta ecuación. La presión total es la presión de B puro más la presión de A puro menos la de B puro por X de A. Esta es una primera ecuación. Ahora, después las vamos a graficar las dos juntas. Ahora vengo a hacer una que es un poco más difícil, que es el diagrama de presión de equilibrio versus la fracción molar de A en el vapor. Entonces, también otra vez, asumimos que es válida la ley de Raoult. Y ahora lo primero que hago acá, fíjense que esto es lo que habíamos dicho, la ley de Dalton. La fracción molar de A en el vapor es igual a la presión parcial de A dividido la presión total de los dos componentes, de A y de B. Bien, ahora lo que hago para pasar de acá a acá es usar la ley de Raoult, poner P sub A como PA0 por XA. Y vamos a hacer una cosa más, voy a pasar PA0 dividiendo este lado, o sea, me queda I sub A
sobre PA0 es XA sobre P. Aquí está. Y sub A dividido PA0 es igual a XA sobre P. Una ecuación análoga, obviamente, yo puedo plantear para B. O sea, voy a tener I sub B dividido la presión de B puro, la presión de vapor de B puro, es X de B sobre P total. Entonces ahora lo que hago es sumar estas dos cosas. Entonces sumo I sub A sobre PA0 más I sub B sobre PB0. Me queda, esos son, digamos, la suma de los lados izquierdos, ahora me queda la suma de los lados derechos. XA sobre P más XB sobre P. Saco factor común, 1 sobre P, y me queda XA más XB, que es 1. Entonces, esto es 1 sobre P. Y de este lado, para escribir todo este bodoque que está acá, lo único que hice es sacar denominador común, PA0 por PB0 y distribuir. Y me queda esta curva, que lo que hago es, la invierto, entonces en vez de tener 1 sobre P, tengo P, y de este lado también tengo que invertir. Me queda PA0 por PB0, I sub A por PB0, y acá en lugar de I sub B puse 1 menos I sub A. Y ya tengo una curva que me da la presión de equilibrio en función de XA. Bueno, entonces ahora, con todo eso, vamos a ver los gráficos. Esta primer recta es la que me da la presión de vapor de equilibrio para cada composición del líquido. Entonces yo tengo una presión, yo hago con un émbolo, con un pistón, una presión mayor que la de equilibrio, tengo todo líquido, menor tengo todo vapor, y si estoy justo a la presión de equilibrio, tengo el equilibrio, el líquido y el vapor. Y esta recta que está acá me da la presión de equilibrio. Bueno, ahora la otra ecuación que deduje es un poquito más complicada, no es una recta, es una curva, y es más o menos aproximadamente como esta curva que está acá. Me da la presión de equilibrio en función de la fracción molar de A en el vapor. O sea, esto es P de equilibrio en función de la composición del líquido, y esto es P de equilibrio en función de la composición del vapor. Bueno, nuevamente, si yo tengo una presión mayor que la de equilibrio, tengo líquido, y por debajo tengo vapor. Entonces, estos dos gráficos, digamos, si yo los dejo así, está bien, puedo tener cualquiera de los dos. Pero lo que se hace en realidad es, se juntan estos dos gráficos en un mismo gráfico, pero lo importante es, cuando uno ve ese gráfico que es combinado, es saber leerlo. ¿Cómo se hace ese gráfico combinado? Bueno, se grafican las dos curvas en el mismo gráfico. Para hacer las dos curvas en el mismo gráfico, en el eje X, yo ya no tengo I, A o XA. Lo que tengo es Z de A, donde Z de A es la fracción molar total. La fracción molar total. Obviamente, cuando yo esté por encima de la curva roja y tenga solo líquido, entonces la fracción molar total coincide con Z, o sea, con X, perdón. Z de A coincide con XA, cuando tengo todo líquido. Cuando tengo todo vapor, Z de A coincide con I sub A, porque tengo todo vapor. Y el punto clave está en qué pasa en los puntos en el medio. Yo estoy, por ejemplo, en este punto. Ahí, ¿qué es lo que pasa en este punto? Yo tengo una presión P2 y esta concentración. Bueno, este punto es la concentración total, pero no es la concentración ni del líquido ni del vapor. Si yo quiero la concentración del líquido, tengo que venir acá a la curva que me da el equilibrio con el líquido. Y ahí saco X, que es la composición del líquido. Y si quiero saber
con qué vapor está en equilibrio, tengo que venir hasta esta otra curva, la azul, que es la que me da I sub A. Bueno, entonces recuerden cuando ven estos gráficos que en realidad cada curva es como si tuviera un eje X diferente. La curva en roja o la que va por arriba tiene como eje X a la fracción molar en la solución y como eje por debajo la fracción molar o la curva por debajo la fracción molar en el vapor. Y este gráfico yo lo hice variando la presión a T constante, pero también puedo tener a presión, digamos, dejando constante la presión y variando la temperatura. Si hago eso, lo que pasa es que se invierten. Y así como el vapor, en este caso, es estable a baja presión y el líquido es a alta presión, si yo lo que tengo acá en el eje Y es la temperatura, tengo el vapor estable a alta temperatura y el líquido estable a baja temperatura, y estos son los gráficos que se utilizan para ver por qué la destilación sirve para purificar o no purificar totalmente, pero digamos para hacer una solución, un líquido más rico en el componente más volátil. Bueno, vamos a dejar acá, espero que les haya servido y nos vemos la próxima cuando veamos propiedades coligativas.